queremos un resultado rápido y no queremos vivir el proceso, porque vivir el proceso es duro, que esta medicina germánica es la medicina del alma. El camino de estar para adentro es el más difícil que tenemos, pero cada uno tenemos nuestra particularidad, tenemos nuestra esencia. A veces la vida nos hace transitar por zonas en donde hay piedras, en donde hay abismos, para que abramos los ojos y podamos observar lo que nos está pasando, y porque en la nueva medicina germánica no se habla de enfermedad, se habla de equilibrio y desequilibrio. Una experiencia traumática puede desencadenar un trauma, un shock, una respuesta biológica que se va a manifestar a través de un síntoma. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otra sesión de Charlas con Amor. Hoy volvemos a compartir con mi querida Graciela González. Empezamos con una primera charla, todo dedicado a el proceso de acompañamiento. Y hoy vamos a escuchar a Graciela, que tiene mucho más que compartir con nosotros en esta segunda parte de 3 que haremos en total. Buenos días, Graciela, ¿qué tal estás? Hola Marta, hola a todos, ¿cómo están? Espero que la primera parte haya sido clara y que la gente, las personas que la vieron, hayan podido digerir un poquito lo que quisimos compartir. Bueno, yo hoy lo que quería hablar un poquito del doctor Hammer, pero quisiera aclarar que yo no soy una especialista de la nueva medicina germánica, que yo voy a hablar desde la nueva medicina germánica que me ayudó a mí a comprender los procesos de las personas con las que yo trabajé en el hospital psiquiátrico y a comprender mi propio proceso. Y que es importante que hablemos de este médico, porque este médico hizo un aporte muy, muy importante a la ciencia y a la humanidad, con el descubrimiento de sus 5 leyes biológicas, que todo el mundo más o menos pienso que a lo mejor han escuchado hablar. Son las leyes biológicas que rigen la naturaleza. Y como rigen la naturaleza, y nosotros somos parte de la naturaleza, porque no sé si te acordás, Marta, que habíamos hablado que somos antenitas, somos pelitos en la Tierra, pero todos somos uno en ese universo magnífico en donde vivimos, que tenemos que respetar. Y bueno, digo, son leyes naturales que él descubrió, y yo simplemente quería hacer un pequeño aporte de lo que yo pude estudiar con mis pacientes que tenían constelaciones cerebrales, y quería hablar, pero muy a manera por arriba, de lo que es una constelación. A lo mejor hay términos que voy a tratar de no usar términos muy específicos, porque tiene que ser comprensible para todo el mundo. Al conocer estas leyes, o sea, nos damos cuenta de que somos propietarios de nuestra biología, de nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta. Y que el problema que tenemos a veces nosotros es que queremos un resultado rápido y no queremos vivir el proceso. Porque vivir el proceso es duro y el resultado rápido lo tenemos en el momento, y ese es el problema de la especie humana. Digo, no, los animales, por ejemplo, a nosotros somos diferentes, porque ellos son intuitivos. Un perrito está enfermo y vos vas a ver que no va a comer o que va a vomitar, que se va a quedar en un lugar, o un gato que no se va a mover hasta que su biología le diga que lo puede hacer. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr, vamos a ir al médico, vamos a agarrar una aspirina, y no vamos a vivir ese proceso de quedarnos en nuestro centro, con nosotros mismos, preguntándole a nuestro cuerpo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué me pasa esto? Quedamos ahí. Entonces, a veces vivir el proceso es un camino muy largo y no es fácil, porque el proceso nos muestra dolores del alma, porque esta medicina germánica es la medicina del alma. Es un tema que voy a abordar de manera muy sintética, muy sintética. Yo tomé del tema lo que a mí me... Pero vas a ver, Marta, que todo lo que vos hacés cuando con las meditaciones, esa meditación divina que pusiste
sana tu cuerpo, Mm. empieza caminando por las piedras, por el agua, que te lleva a un lugar increíble. Y bueno, todo está conectado con las leyes biológicas. Sí, en relación con lo que decías, Graciela, ¿verdad? Que de repente nos asusta el dolor, ¿verdad? Cuando el dolor, por ejemplo, es una señal de nuestro cuerpo de que hay que llevar la atención y la energía, ¿no?, a esa zona. O nos asustan los procesos inflamatorios, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una inflamación, decimos, madre mía, lo primero que queremos hacer es eliminar esa inflamación, cuando en realidad es una respuesta biológica de nuestro cuerpo para llevar recursos, ¿no? Gracias a esa inflamación, que todo se drene bien, que se llene. Efectivamente, y a veces luchamos contra esas respuestas naturales, cuando en realidad todo, como tú muy bien dices, tiene su tiempo, tiene sus pasos, ¿no? Todo el proceso de volver a ese equilibrio que comentábamos el otro día. Claro, y además hay que decir que no es fácil, porque en realidad el camino de estar para adentro es el más difícil que tenemos. Y hoy la humanidad nos muestra en pantalla gigante, cuando ves las noticias, los noticieros, nos muestra exactamente el fin de un ciclo y cómo hay que estar para adentro para poder protegerse. Ya no existe ni el bien ni el mal, porque el bien y el mal son una sola cosa. El bien y el mal podemos decir que son polaridades, ¿tá? Pero al mismo tiempo, cuando acompañamos a las personas, yo cuando acompaño a mis pacientes, tengo conciencia de saber que estas personas están ahí y que no está ni bien ni mal, que la gente está ahí, de repente me duele la cabeza, voy a ver al médico. Bueno, perfecto, anda a ver al médico, porque tenés que hacerlo. Tengo un cáncer, voy a ir a hacerme el tratamiento del cáncer. Perfecto, anda. Seguimos acompañando desde acá tu proceso biológico, yendo al oncólogo, haciendo todo lo que tenés que hacer, porque es lo que tu mente te dice. Y si tú no lo haces, hay un riesgo vital. Nadie puede saber lo que es mejor para el uno, para el otro. Marta, si no, la vida sería fácil, porque hacemos un protocolo, si todos fuéramos iguales, y se hace tac, 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 y ya está, no hay problema, todo el mundo es feliz. Pero cada uno tenemos nuestra particularidad, tenemos nuestra esencia. Y nuestra esencia no es la misma, y nuestro camino de vida, nuestro propósito de vida no es el mismo que el de todo el mundo. Entonces, a mí me parece que a veces la vida nos hace transitar por zonas en donde hay piedras, en donde hay abismos, para que abramos los ojos y podamos observar lo que nos está pasando y por qué. Sin apresurarnos y sin querer saltar y hacerlos. Es como si quisieras tener una medalla olímpica sin haber hecho entrenamiento. Aprendizajes por doquier, ya sea con nuestro cuerpo, con las circunstancias que nos rodean. Es el camino más difícil el que elegimos. No es fácil. Y poder ver la realidad, lo que es lindo en esto de acompañar a la gente es que cuando a veces las personas te presentan un problema, no es que vos le solucionás el problema, sino simplemente que podemos ver diferentes enfoques del problema. Entonces, al mirar diferentes enfoques hay menos carga emocional, y al verlo como un proceso que tenés que vivir para, como decimos, para incrementar, para hacer la vuelta, para hacer ese 8, porque es así, tac, tac, tac. Y bueno, al ver eso, te das cuenta que siempre estamos incrementando y que solamente no vamos a incrementar más cuando nos moramos. Ahí va a ser todo perfecto. Pero mientras estamos acá, estamos... Chao. Es esto. Se te rompe el auto y bueno, a ver, ¿por qué se te rompió el auto? A lo mejor capaz que vas muy rápido. A lo mejor capaz que estás corriendo demasiado, o a lo mejor capaz que estás haciendo muchas cosas a la vez. Entonces la realidad, esa tierra que estamos ahí, de la que hacemos parte, te está diciendo calmate, andá, hacete una siesta, hacete una meditación, reflexioná y quédate tranquila, despacio. Sí, no hay prisa, ¿verdad? No hay prisa, no tenemos por qué llegar a ningún lugar en realidad. No. Ya se terminó eso. Ni competir, Sí. porque eso es competir, compararse con el otro, que el otro tiene esto, que yo quiero aquello. Es súper aburrido eso.
Sí, sí, sí. Eso además es que consume tanta energía y para nada. Y te lleva también a lugares en donde a veces son peligrosos, ¿no? Mm, Porque ujú. fíjate, ¿cuántas veces decimos, no me alcanza la plata, no me alcanza, no tengo? Y de repente recibís la plata y en 5 minutos te la gastaste. Sí, sí. ¿Por qué? Porque quisiste comprar esto y aquello, pero no te preguntaste orgánicamente, ¿necesito esto o no lo necesito? ¿O verdaderamente por qué lo compro? Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos faltantes. Mm, Sustituimos faltantes que están ¿a dónde? En el punto cero, ahí tenés. ujú. ¿Viste cuando hacemos el Kundalini Yoga y que activamos todos los centros energéticos? ¿Cómo sentís que esa energía, y bueno, ahí hay que ponerse ahí, Mm. antes de ir a hacer algo y decir, bueno, quiero esto, lo quiero, ya, ya, ya. Sí, actuamos a veces pues desde carencias, ¿no? Vacíos que podamos tener, necesidades que no han sido cubiertas, emocionales, y nos creemos, ¿no? Que con esa parte material, pero bueno, también ahí hay un aprendizaje, ¿no? Y al ver que ese agujero, ese vacío, esa carencia no se cubre así, pues se puede seguir así toda la vida o tomar otro rumbo. Sí. Sino también, eso también puede venir de nuestra familia, ¿viste? De nuestros Sí, ancestros. totalmente, totalmente, así es. De nuestros ancestros, toda esa gente. Yo vengo de un país que es Uruguay, ¿viste? En donde hubieron muchos emigrantes. O sea, mucha gente durante la guerra emigró a Uruguay para poder establecerse. Gente Mm. española, gente italiana, gente mismo de Alemania, que se instalaron en esas tierras de América Latina, que es el Uruguay. Y bueno, y ahí, ¿viste? Uno después queda con esa cosa que vivieron nuestros ancestros, esas cosas de la emigración, de irte, del desapego, de dejar a tu familia, de todo eso, quieras o no, se transmite a nosotros a través de nuestra genética. Sí, 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 sí. Y lo aprendemos, ¿no? Absorbemos hasta los 7 años todo lo que nos rodea y desde ahí, fíjate, se establece la estructura de nuestras creencias, de los patrones que vamos a seguir. Y bueno, pues ahí tenemos esa oportunidad de ir dándonos cuenta, ¿no? O bien uno mismo, o bien la vida te va a hacer darte cuenta, o a través del acompañamiento, ¿no? De distintas maneras. Este magnífico doctor Rick Hammer, que es un médico alemán, en realidad cuando hablamos de la nueva medicina germánica, siempre estamos pensando en procesos, en enfermedades eh, que para la nueva medicina no son enfermedades, son programas. ¿Viste? Si es eso que hablamos, los programas. Somos una bolsa de programas y se llaman programas especiales de la naturaleza. El más común, porque la gente consulta mucho, es el cáncer o los problemas de un órgano en particular. Pero acá, lo que yo quisiera hablar es sobre la sintomatología psiquiátrica y no física, sino psiquiátrica, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un programa de que me duele la rodilla y queremos consultar la nueva medicina germánica, estamos hablando de un impacto que se genera ahí en ese lugar que se llama DHS. ¿Qué es un DHS? Un DHS es un shock emocional vivido en soledad. Algo emocional que te pasa en tu vida, perdés a alguien y lo vivís solo, no lo hablas con nadie. Estás solo vos y el problema, ¿ok? Ese DHS se hace un impacto en una zona concreta del cerebro y esa zona concreta del cerebro tiene conexión con un tejido específico del que estamos hablando que puede ser endodermo, ectodermo o mesodermo, ¿ok? Todo está relacionado con los tejidos y con el órgano en general. Por eso, cuando hablamos de constelaciones cerebrales, tiene que haber mínimo en el cerebro 2 impactos. Un impacto en cada uno de los hemisferios, que puede estar el impacto en una fase activa o puede estar en una epicrisis. Eso también hace parte del proceso de la nueva medicina, las diferentes etapas, ¿no? Y a veces lo que vos hablabas, la inflamación de un órgano que queremos, se nos inflama, se nos pone rojo, y bueno, eso nosotros queremos eliminarlo y eso hace parte de ese proceso. Quiere decir que el conflicto está en vía de resolución.
¿tá? No puedo explicar más porque yo no soy una especialista. Yo lo estudié para mí, pero no puedo, pero yo invito a la gente que vea esta emisión a interesarse e ir a leer. Hammer escribió un solo libro que se llama El Testamento. Fue el único porque desgraciadamente el doctor Hammer se murió. Se murió de un cáncer de testículo, luego de haber perdido a su hijo de una manera, de un impacto violento, un shock emocional que él vivió, y de haber perdido, o sea, se muere el hijo, después se muere la madre, su esposa, de un cáncer también, y finalmente se muere él. ¿Viste? Todos ocasionados por esos impactos biológicos de la naturaleza que, bueno. Curiosamente, el cáncer de la mujer de ovario, ¿verdad? El suyo de testículo, ambos relacionados con tejido reproductor y ese impacto de la pérdida de un hijo, ¿no? El hijo, ¿viste? Yo no sé, no te puedo decir si la señora se murió de un cáncer de ovarios o de un cáncer de seno, no sé, no me acuerdo. Sí que sé que como consecuencia de ese impacto de la pérdida, los dos desarrollaron, como comentabas, el de testículo y ella de ovario. No sé si eso desencadenó finalmente su muerte o fue otra cosa, pero sí fue así, sí. Para poner en contexto un poco, Graciela, sí. el doctor Hammer estudió más de 60.000 casos, hizo un mapa, ¿no?, mental con todo esto que nos estás explicando, pues eso, la primera ley, ¿no? Ha tenido que haber un impacto, un trauma que no haya sido resuelto, que no haya sido expresado, ¿no? Que no lo hayamos visto, sí. Pero vos te das cuenta, Marta, porque ahora que me lo estás diciendo, qué impresionante que él se muere de un cáncer de testículo y ella de un cáncer, que sea de mama o que sea de ovario, tiene En que los ver dos con el casos. hijo. ¿Me En los dos entendés? casos, sí. Tiene que ver con el hijo ese que se murió. Mm. ¿Viste? O sea que es... A mí la verdad es que me impacta todo y cómo él siguió estudiando y todo lo que nos aportó este médico, ¿viste? Porque es importante, ¿está? Nosotros, como decíamos, esos DHS a nivel de las enfermedades mentales se van a desarrollar en dos zonas de los hemisferios cerebrales y van a estar en fase activa y va a depender de qué zona cerebral vamos a estar hablando. Y en función de esa zona cerebral de la que estamos hablando va a presentarse una sintomatología, que normalmente llamamos una sintomatología de orden psiquiátrica. ¿Tá? Cuando nosotros estamos en normotonía, en esos dos hemisferios hay un ritmo. Los hemisferios tienen un ritmo normal, ¿no? Tienen un ritmo concreto para los dos. Funcionan exactamente con el mismo ritmo. Es como una ruedita, va siempre en el mismo ritmo. Cuando hay un impacto que se produce en uno de esos hemisferios, el hemisferio que no está impactado va a mantener el mismo ritmo. Pero el que ha sido impactado va a tener otro ritmo diferente, o más rápido o más lento. Entonces, esto va a producir una serie de sintomatologías que a veces decimos la persona está desdoblada, tiene esquizofrenia, o tiene esto, tiene lo otro, es paranoide, o está en depresión, se sienten mal. Pero normalmente nosotros, todos, vos, yo, la gente que nos escucha, todos tenemos varios impactos en varios hemisferios, ¿tá? Del cerebro. Tenemos el tronco, el cerebelo, la sustancia blanca, la médula, la corteza territorial y la corteza no territorial. O sea, es complicado, hay que tomarse su tiempo para poder leerlo, para poder comprenderlo. El doctor Hammer, en sus estudios, pudo comprobar cómo estos impactos en las diferentes zonas del cerebro, cómo estos impactos se mapeaban en las diferentes formas del cerebro, y ahí fue donde él descubrió la tercera ley, porque estudió la correlación de los impactos en determinadas zonas cerebrales en relación al tejido, el tejido que estaba conectado, y a la tercera ley se le llamó la brújula, porque esta ley nos sirve de guía y pudo hacer, como vos dijiste muy bien, un mapeo del cerebro en relación a los diferentes tejidos. Y de esta forma, sabiendo dónde se encuentra el impacto,
sabemos inmediatamente de qué tejido se trata y qué órgano afecta. ¿Mm? El doctor Hammer, como ustedes saben, no pudo ejercer la medicina, estuvo encarcelado en Francia, estuvo en prisión y estuvo durante esos periodos creo que fueron 3 años, estuvo en contacto con personas que estaban también en prisión como él. Y a pesar de eso, él continúa sus investigaciones. Y el hecho de estar encerrado con esas personas le permitió de seguir avanzando en sus estudios. Estudió a todos sus compañeros de celda, que eran asesinos, pederastas, presos peligrosos, y pudo ver que estas personas tenían programas de ese tipo, o sea, alteraciones mentales y alteraciones del comportamiento. Y gracias a esto pudo avanzar más en sus estudios. Cuando él ve la cantidad de impactos en el cerebro, a esto le recuerda las constelaciones del cielo, por eso se llaman constelaciones cerebrales, por eso el nombre, constelaciones cerebrales. Ahí después vas a ver que hay una fotito que yo puse que va a quedar muy claro porque se ve perfecto. Ahora, tiene que haber como mínimo un conflicto activo en cada uno de esos hemisferios, en fase activa. La fase activa es decir, la simpaticotonía, para que se pueda dar una constelación. O sea, entre los dos hemisferios hay un conflicto que va a estar activo. El otro va a estar en normotonía, o sea que va a funcionar perfectamente, el otro va a ir más rápido, tac, 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 y ahí se produce el desequilibrio. Porque en la nueva medicina germánica no se habla de enfermedad, se habla de equilibrio y desequilibrio. Las constelaciones, en realidad, esos desequilibrios, son como metaniveles. Es una ayuda que nos da la naturaleza a través de una serie de síntomas llamados psiquiátricos, por ejemplo, desorientación, consternación. Y estos programas biológicos son una ayuda de la naturaleza para mantenerse a flote mientras el problema se resuelve, mientras resolvemos el problema. La naturaleza lo único que quiere es que vivamos, y a veces la enfermedad se produce porque es a nivel inconsciente que lo generamos para poder vivir, para salir a flote. Por eso le dicen que son metaniveles. Ahora, estas constelaciones nos muestran cómo los problemas emocionales pueden provocar reacciones físicas, reacciones fisiológicas, como una forma de sobrevivir, y ahí podemos ver la conexión de la que él hablaba, que es la psiquis, el cerebro y el órgano. En su enfoque, el doctor Hammer sugiere que cada constelación cerebral está vinculada a un conflicto emocional específico. Por ejemplo, una experiencia traumática puede desencadenar, o un trauma, un shock, una respuesta biológica que se va a manifestar a través de un síntoma. O la persona está en depresión, o la persona está hiperactiva, o la persona en un síntoma. Y esto va a resaltar un aspecto importante de cómo acompañar a esas personas. A veces no hay que hacer nada, a veces simplemente con la presencia, con estar, y bueno, ya es suficiente. Yo después más adelante les voy a contar un caso de una de las personas que yo me ocupé al hospital, de ella, y yo no sabía, no tenía la menor idea de esto. Fue todo intuitivo lo mío, lo que yo hice con esa persona, y no sé por qué. Digo, quiere decir que nuestra biología también lo tenemos impreso a veces, y no somos conscientes de que lo tenemos, cómo ayudar al otro, sin robarle los potenciales. Porque eso es lo que comentábamos un poquito el otro día también, ¿verdad, Graciela? Que en realidad tenemos la capacidad natural para poder sincronizar los cerebros, para poder sincronizar los corazones, ¿no? Y desde esa sincronicidad, coincidir, ¿no? Energéticamente en el espacio y en el tiempo, aunque sea a nivel inconsciente, tenemos esa capacidad de poder saber cómo está el otro, y desde un estado tal vez de equilibrio en el que nos encontremos nosotras, pues poder compartir, ¿no? De alguna manera, incluso sin saber, como decías tú, en ese caso en concreto, sí sabes, sí sabes, porque hay una parte inconsciente muy importante, ¿no? Qué bueno que lo traes, Marta, qué genial que lo traes, porque justamente habíamos hablado
la charla pasada habíamos hablado de la sincronización de los corazones. Y fíjate, con la charla que compartiste, con la conferencia que nos compartiste por el grupo de la tribu de Nazaret Castellanos, que me fascina, de ahí que se la recomendamos a todo el mundo, ¿verdad? La pondremos, bueno, pueden entrar en el grupo de la tribu, ahí la compartiste. Qué importante, relacionado con esta sincronía de corazones, que el corazón precisamente, como bien se sabe hoy en día en la neurociencia, y ya se sabe desde hace miles de años en otras muchas disciplinas, que no sea la medicina occidental, ¿no? Alopática, el corazón es el director de la orquesta. Es el director a nivel neurológico, bioquímico, ¿verdad? Todo, energético, electromagnético. Así como la tiroides es la directora de la orquesta de todos los órganos de todo el organismo, nos regula todo, el corazón regula mismo la tiroides, o sea, todo. Es como vos decís, y es impresionante de ver esas onditas que van saliendo. Es lo que me gustó de esta entrevista de esta muchacha, porque me pareció tan clara. A veces con las personas mayores, ¿viste? Con las personas mayores, el hecho de tener una presencia con la persona, nada más. Y dejar que se exprese lo que se tenga que expresar, ¿no? Escuchar, permitir esa vía de canalizar el mensaje que a lo mejor, pues de alguna manera nos está asfixiando, ¿no? Tiene que ser compartido y que fluya el mensaje, que haya un receptor que acompañe y se deshace el nudo, muchas veces solo con eso, ¿verdad? Con escuchar, con estar presente. Claro. Pero tampoco, digo, a veces hay personas que necesitan esa medicina alopática. En realidad, lo ideal para mí, en lo que a mí personalmente me concierne, sería que las dos medicinas pudieran estar comunicadas entre ellas, que no hubiera una... Por supuesto, todo suma, ¿verdad? Todo suma desde el enfoque, como decías tú, que necesitemos en cada momento. Así es, mira, me viene a la mente mi abuelo, que vivió 94 años y nada, pero súper activo, dinámico, muy, muy equilibrado y tal. Y desafortunadamente, pues al final, en sus últimos meses de vida, una infección de orina, pues pegó el bajón y se murió, ¿no? Pero a él, por si acaso, por su edad, le habían recomendado la pastilla para el colesterol, la pastilla para no sé qué, la pastilla para la presión, la pastilla, 11 pastillas. Él, consciente de su salud, sabía que no las necesitaba. Ojo, podía haberse dado el caso de que sí las hubiese necesitado, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que lo ideal sería, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que sepamos realmente qué es lo que necesitamos, pero de verdad, ¿no? No por si acaso, sino de verdad, que a veces esos por si acaso hacen más daño que beneficio, ¿no? Viviendo el proceso, como decíamos, sin querer ir al resultado directo. ¿Viste? A veces el proceso puede ser largo, ¿viste? Si uno no se da cuenta. Por ejemplo, yo me enfermé la primera vez en el 2003, 2008 creo. Y ahí, bueno, mi proceso fue largo, fue larguísimo, me duró casi 2 años. Y después del tiempo que pasó, pasando el tiempo y analizando con esto del acompañamiento, con el acompañamiento de mi terapeuta, yo me di cuenta que en realidad, cuando analicé todo lo que me había pasado en mi vida, mi gran shock se produjo en mi vida cuando yo tenía 22 años, que fue cuando mi papá se murió. ¿Entiendes? Mi papá tenía 50 años. Éramos una familia normal, con un hombre de 50 años que trabaja, que ama a sus hijos, que toma un café con él de mañana y por la noche me llaman y lo encuentro en una cama de hospital y se me muere en 24 horas. Pero yo eso nunca lo viví como una separación, como un choque emocional. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me vengo acá a Suiza y cuando yo me caso, que viví 8 años de matrimonio normal, corriente y bien con mi marido, hasta que él me deja.
Y eso se manifiesta en mí en el momento 2 años después de haberme dejado. Y eso es otra separación. Entonces ahí mi cuerpo, la única manera que tenía para poder sobrevivir, porque era ya desapego, abandono, viste, se expresó ¿cómo? Se expresó generando células cancerosas que crecían, el tejido crecía, y uno se enloquece. Y entonces, ¿qué hace? Uno va al médico y el médico le dice, no, hay que hacer quimioterapia, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Y uno está en esa sobrevida que no sabe, no conoce. Yo no sabía, no conocía todo esto de la nueva medicina, no conocía al doctor Hammer, no conocía la psicobiología. Ni la lógica global convergente de cómo el universo y nosotros somos una sola persona. Y entonces, claro, pasan estas cosas, el cuerpo se expresa y uno ahí quiere resultados y no vive el proceso. Pero en ese momento también capaz que era lo que yo tenía que hacer, porque mi cabeza no me iba a ayudar a continuar. Porque después en la parte número 3, cuando vamos a hablar de la ley, vamos a darnos cuenta cómo nuestros pensamientos tienen todo que ver en nuestra biología. Entonces a veces hacemos esas cosas, pero no está mal, está bien. Si a vos tenés una infección urinaria y vos no podés más del dolor y vas al médico y te dan un poco de antibiótico y te sacás el dolor, chao. Todo cambia. Totalmente de acuerdo. O sea que esas dos cosas tendrían que estar juntas, tendrían que ser paralelas, no tendría una que no tendría, porque el problema es que después de que vivimos esta pandemia como vivimos, nos dimos cuenta de la manipulación general de la población, cómo fuimos manipulados. Y nos dimos cuenta también de que del dinero, de las empresas que hacen dinero con la salud de la gente. ¿Me entendés? Entonces ves cómo funcionan esas empresas. Es un negocio más. Es como un banco. Me compro el mejor tomógrafo y hago tomografía a todo el mundo. Sí. La Big Pharma. Sí, totalmente. Y funciona así, pero bueno, sería ideal, lo ideal sería que todo funcionara normalmente. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de las estrategias del acompañamiento y de las técnicas de intervención. O sea, cuando una persona presenta un problema, es importante utilizar ciertas técnicas que aborden tanto la parte emocional de la persona como la parte biológica. Esto puede incluir terapias centradas en el conflicto emocional, ejercicios de regulación emocional, prácticas de mindfulness y autoconciencia, y trabajar con los familiares. Involucrar a la familia en algunos casos es un punto clave, porque la familia puede actuar como apoyo, puede apoyar a la persona y puede también ofrecerle esas herramientas para poder comunicar mejor y poder comprender el trastorno mental. Esto se ve mucho en las adicciones. Los padres de chicos que tienen problemas de toxicomanía es impresionante, porque siempre pensamos que puede pasarnos a nosotros y siempre hay que ponerse en ese lugar. Entonces, cuanto más herramientas uno le explica al padre, que si el hijo le robó no es porque no lo quiera, porque sea un delincuente o porque sea un vicioso, sino que es porque tiene una enfermedad. Totalmente. Entonces es importante poder trabajar, porque esas familias también necesitan apoyo. ¿Tá? Yo, por ejemplo, les voy a contar un caso mío rapidito, así. Yo trabajé en el hospital con una muchacha, una señora que tenía 53 años, la seguí durante 15 años en psiquiatría, era mi paciente. Esta mujer era una mujer que llega a Suiza, sus padres emigran primero ellos a Suiza y después de estar en Suiza la dejan en su país natal con una nurriza, como se llama una nurriza, una persona que se ocupa de ella, que no es la madre. El padre se viene a Suiza, la madre se viene a Suiza con el padre y deja al bebé con esa persona, ¿no? Y ella recién vuelve a encontrarse con tus padres unos años más tarde, que vuelve a Suiza. Imagínate el desapego de esa mujer a nivel psicológico.
Sí, 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 sí. Cero contacto con la madre, ¿ok? Mm. Ese corazón que no encuentra el otro corazón para poder... Que encima comparten, ¿no? Porque en el caso de las madres y los hijos es todavía más potente porque se comparten células. Se Exacto. comparten células que deja el embrión, ¿verdad? El feto posteriormente en el cuerpo de la madre y quienes tenemos hijos tenemos células de nuestros hijos en ¿Sí? nosotros, ¿no? O sea, no solo dejamos nuestra descendencia, parte de nuestra genética, de nuestras células a nuestros hijos, sino que a las madres se nos quedan tras el embarazo células de nuestros hijos y de hecho es como bien dice Nazaret Castellanos, ¿no? El latido de ese corazón con la madre, lo más potente, ¿no? que hay. Bueno, imagínate esa persona, pongámonos en el lugar de esa persona que la dejan sola, que viene, mismo si viene 2, 3 años más tarde, se reencuentra con su madre. ¿Qué pasa? Entre la madre y la hija se produce una relación fusional. Fusional, pero muy conflictual. Esta Mm. mujer, cuando me contaba su historia de vida, que hacíamos el árbol genealógico y todo, ella me decía que para ella el padre era todo. ¿Tá? La imagen del padre para ella era todo. La mamá había, sin embargo, desarrollado un vínculo fusional con el varón, porque esta persona tuvo un hermano. ¿Okay? Entonces la mamá estaba con el hermano, muy apegada al hermano. ¿Tá? ¿Y qué pasa? El hermano tiene un accidente de moto y se muere. Joven, muy joven. Entonces la madre, un desequilibrio total, y le dice a su hija que ella hubiera preferido verdaderamente que hubiera sido ella la que se hubiera muerto y no el hermano. ¿Qué le pasa a esta pobre mujer? Esta pobre mujer desarrolla lo que le llamamos los TOCs, los troubles, los problemas obsesionales compulsivos. ¿Ok? ¿En qué consistían esos problemas? Ella plegaba y desplegaba ropa todo el día. Podía pasarse una noche sin dormir, plegando y despegando la ropa. Le encantaba comprar, hacer shopping. ¿Viste? Lo que te estaba hablando hace un momento cuando compramos, ¿qué es eso? Sustitución de un faltante. Ella le encantaba hacer shopping, compraba ropa, la ropa luego ella la guardaba en bolsitas, yo la acompañaba a comprar, íbamos a la boutique, le encantaba la ropa, la compraba, le metía en una bolsita, en las bolsitas íbamos y las poníamos al pie de la cama. En la casa de ella, al pie de la cama, había 50 bolsitas. Y después esa ropa no la usaba. ¿Por qué no la usaba? Porque tenía miedo que se deformara. Y podía pasar una noche entera sin dormir tratando de plegar y desplegar, y el discurso de ella era siempre decirme, no tengo que ponerme, no sé cómo vestirme. Y tenía ropa Fíjate. divina, te juro, tenía ropa, porque además tenía un gusto de novela la mujer, ¿no? Y bueno, esta mujer era actriz, una actriz, trabajaba en el teatro, pero en ese momento ya no estaba más en el teatro porque debido a esas angustias y esos toques, ella me decía a mí, yo transpiro la angustia. Y además de todo eso que tenía una problemática de alimentación, viste que la alimentación, la anorexia, tenía momentos de anorexia y momentos de bulimia, y eso también es llenarse y sacarse todo para afuera, ¿viste? Y eso todo relacionado siempre con la relación materna. Porque eso viene del vientre, eso es la madre. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasó? Esta mujer encontró la única manera de poder calmarse era consumir heroína y consumir alcohol, ¿no? Y así fue como ella llegó a mi consultación, que era una consultación en Ginebra, en donde entró en un programa especial, que era un programa de distribución de heroína, porque no podía vivir sin heroína. O sea, entonces No, claro, la heroína es muy potente. No es cualquier cosa. no, Sí. y eso la calmaba. Ella entró en ese programa y en ese programa nosotros teníamos un sistema en donde al principio se inyectaba 3 veces por día, teníamos una sala donde la gente se inyectaba y nosotros estábamos ahí. Había una persona que preparaba, otra persona que marcaba en el ordenador y la enfermera de la sala era la enfermera que estaba allí con esos pacientes que se inyectaban. Para mí ese rol era el rol de la comunicación, porque ¿qué pasa? Los pacientes se inyectan
Entonces vos estás ahí ¿para qué? Para ver el bobo, para ver la lastimadura. Cuando un niño le duele algo, se lastima, la mamá viene, bueno, y ahí estás ocupando un rol importante. Y era un rol que mucha gente no quería en mi servicio porque les parecían horrible. A mí me encantaba porque yo hablaba con ellos, hablábamos de caballos, hablábamos de perros, hablábamos de gatos. Y era genial, ¿me entendés? Porque al mismo tiempo les enseñabas, les mostrabas, veías si estaban infectados, si no estaban infectados. ¿Para qué? Para que pudieran tener una vida mejor. Porque no era curarlos. A mí curarlos me importaba un pito. Yo lo que quería era que pudieran ir a su casa, dormir bien, comer, alimentarse y venir a inyectarse. No importa, después se ve. Esta mujer hizo progresos enormes, porque al principio eran 3 inyecciones, después con las entrevistas, con los encuentros, fueron 2 inyecciones, después pasamos a las pastillas. Nada más que pastillas, ni siquiera se inyectaba. Llevó años, fueron 15 años que la acompañé a esta mujer en el hospital. Yo era enfermera, o sea que ni siquiera sabía nada de Hammer ni de nada. Y no sé cómo fue. Yo lo único que le decía a mis compañeros era que el hecho no era, como era una persona que tomaba alcohol, a veces venía a la consultación y venía alcoholizada y tenía alcohol negativo. Entonces, ¿qué pasa? Rompía las puertas, se enojaba, porque esta le decía esto, porque el otro le decía la otra. Entonces, cuando yo tenía libre y no estaba, cuando llegaba me decían, ay, otra vez esta mujer, vamos a prohibirle de entrar en sala. Y yo decía, no, ustedes no le pueden prohibir de entrar en sala, porque esto no es de un premio o un castigo. Esto es un tratamiento terapéutico, esa mujer necesita. Vamos a hablar con ella, vamos a ver qué le pasa, por qué. Todos tienen pero era difícil a veces, porque viste, se estaba muy consternada, ahí veía la constelación, hablaba rápido, te pasaba del pasado al presente, del presente al futuro. Y una entrevista con ella podía durar 1 hora y media. Entonces yo, ¿cómo la acompañé? Intuitivamente, sin saber nada, ¿cómo la acompañé? Bueno, le puse un ritmo, primero, puse un ritmo. Nos veíamos 2 veces por semana. No, 1 vez por semana, pero había horarios. Era 1 hora. Cuando la hora se terminaba, se terminaba. Porque si no podía estar 3 horas, porque me pasaba del pasado al presente, del presente al futuro, del futuro a, yo qué sé, a Marte, porque era algo impresionante, porque me contaba de cosas de cuando era chica, de cuando era grande, en fin, era así. Después le daba 1 hora de tiempo, ¿no? Porque cuando estaba en simpaticotomía, o sea que esos hemisferios se los imaginan, uno va a un ritmo, el otro va al otro, se desequilibran, hablaba muy rápido y entreveraba los diferentes tiempos. Después le marcamos que veía al médico 1 vez por mes. 1 vez por mes hacíamos una cita medical para ver dónde ella estaba con la dosis, qué quería hacer, etc. Y para ella, por ejemplo, las sesiones de relajación no eran compatibles porque era imposible para esa mujer ir adentro y centrarse. Era horrible, no podía, era imposible, ¿no? Por su propia constelación. Y por último, decidimos tener un encuentro con su amigo, con la persona que compartía su vida, porque todo el mundo decía que esta mujer tenía que trabajar, que tenía que hacer esto, que tenía que hacer el otro, que había que ocuparla. Entonces todo el mundo pensaba en hacerle hacer un taller de teatro. ¿Viste? Yo decía, el teatro la va a angustiar mucho más, ya trabajó en el teatro, capaz que es otra cosa. Entonces, hablando con ella, yo le dije que me gustaría encontrar a su amigo. Ella estuvo de acuerdo, su amigo vino y se convirtió en uno de nuestros mejores aliados. Porque le preguntamos a él, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo es su vida con esta persona diaria? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Cómo usted ve si encontráramos una actividad para ella? ¿Qué le parecería que sería bueno para ella? Entonces él nos dijo, sobre todo no el teatro, porque el teatro sería una locura. Ya los últimos años eran difíciles y ahora ni les digo. Y nos dice que adora los animales y que adora los animales, que podría ser que pudiera ir a un centro en donde pudiera ocuparse de algún animal o sacar algún perro en esas instituciones, ¿viste? Bueno, entonces ahí empezamos.
yo, viste, cuando la vi en mis entretienes, estuvimos hablando, un día viene y me dice, como no hay casualidad, me dice, ay, no sabes, estoy re triste porque la hija de mi compañero tuvo gatitos, la gata, y, este, y me iba a dar un gato y después se lo dio a otra persona. Me hizo todo ese cuento, no sé qué, y yo le dije, ¿a vos te parece que tener un gato sería una buena cosa? Y me dice, sí, me encantaría tener un gato y quiero un gato blanco y negro. Bueno, fuimos a internet, busqué pues un anuncio, buscamos un anuncio en el hospital que había gente que ponía anuncios y encontramos una enfermera que vivía en un camping car y que la gatita había tenido gatos y había 8 gatos. O sea que con su camping, bueno, primero fuimos con ella a comprar las cosas para el gato. Imagínate, es como un bebé. Le compramos esto, aquello, aquello. Organizamos el lugar en la casa para acompañarla. Y después hicimos venir a la enfermera con el camping car y ella pudo elegir su gato y encontró su gato blanco y negro, que quería con una mancha en el ojo. Y estaba ahí el gato, o sea que lo agarró. Y bueno, se agarró el gato y yo dije, bueno, si a esta mujer le da por no poder ocuparse el gato, yo me lo traigo para mi casa. O sea, no fue un gato más, un gato menos. Y ustedes me pueden creer que esta mujer, cuando el gatito vino a su casa, no plegó más ropa, todo fue hacia su gato. Eso, ella se ocupaba del gato, qué quería comer el gato, y bueno, todo lo ocupaba alrededor de ese animal, y era impresionante. No plegó más ropa. Y empezó y me decía, ay, no sabés, dice, porque el gatito viene y me hace, ¿viste que hacen así con las patitas? Dice, me hace así con las patitas y me chupa acá el buzo y vos sabés que me despierta como si fuera mi hijo. Yo le dije, ese es el instinto de maternidad que te está despertando, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y bueno, y así fue, o sea, así fue como seguimos en el acompañamiento hasta que yo después, bueno, me tuve que jubilar y tuve que dejarla, ¿no? Tuve que dejarla y fue muy duro dejarla. Fue muy duro porque por un lado estaba mi desapego y por otro lado estaba su desapego. El problema que Después ella de tenía tanto tiempo, ¿no? 15 años. Y después que pasó, que yo, después ella me llamaba por teléfono, yo no podía no responderle. Entonces vino a donde yo tengo mi caballo, ustedes van a ver ahora cuando pongas las fotos, vino con otras chicas también, porque yo me ocupaba mucho de muchas pacientes toxicomanas, sobre todo de madres me ocupaba. Y vino y hicimos una sesión de Reiki, le hicimos Reiki, habíamos hecho todo, pusimos en la naturaleza, ahí pusimos una mesa, les habíamos puesto frutas, todo comimos, pasamos todo un día juntas, pero después yo me di cuenta que no podía seguir, porque yo le estaba robando a mis compañeros, porque ella siempre estaba comparando lo que ella hacía conmigo y cómo hacían los otros, que eran más jóvenes, que era otra generación, que no la conocían, y yo entendí que para ella lo mejor era seguir su terapia. Entonces me fui alejando poco a poco. Me fui alejando poco a poco, me fui separando de ella, ¿viste? Y Qué pues, historia más bonita, cómo se colocó todo cuando se tenía que colocar, qué bien lo supiste llevar, Graciela, sí, sí, dejando márgenes, espacios, cambiando el foco de atención a otro lugar, supliendo ese contacto con la naturaleza a través de otro ser vivo, ¿no? Que sí. nos entregan amor incondicional. Muy bien, gracias por compartirlo. Y además, no lo que quiero decir es que solamente la persona que es acompañada tiene derecho a decidir qué metodología utilizar. Hay que ser importante y no querer dar lesiones y decir tendrías que hacer esto, tendrías que hacer el otro, porque solamente la persona sabe cómo cómo su desarrollo debe llevarse a cabo y su terapia, porque ella es sujeto, su terapia le pertenece, o sea, nunca se pueden hacer las cosas sin las personas. El acompañado puede diferir, en este caso esta mujer, ella podía decidir qué técnicas había que usar con ella, qué era lo que le servía. Yo en ningún momento le dije, te tenés que agarrar un gato, un perro, no. Fue ella que vino a mí y me Sí, dijo, le fuiste ofreciendo posibilidades y ella eligiendo, que es al final.
Ujú. Muy bien. Y después se exploraron también muchos enfoques innovadores en el tratamiento de estas constelaciones y de estos problemas psiquiátricos, incluyendo, como te digo, incluyendo los animales. Y estas terapias funcionan de diferente manera. Primero, a nivel de la interacción social, los animales facilitan la comunicación y la conexión emocional y ayuda a la persona a abrirse y a poder expresar sus sentimientos. Por ejemplo, en este caso, ella se ocupaba de su gato, sentía las Sí, emociones sí. maternales cuando el gato le hacía ese masajecito, ¿viste? Le reducía el estrés, reduce el estrés porque disminuye la ansiedad y esta mujer era recontra ansiosa, ¿no? Mm. Y les crea una rutina, porque cuidar de un animal te lleva a tener rutinas. Vos no te podés emborrachar y no darle de comer a tu gato. No, porque para la persona ya no es posible. Y además, precisamente yo creo que en eso, Graciela, está una de las claves, que cuando nosotros nos encontramos en desequilibrios, centrarnos en demasía en uno mismo no hace más que sacar, que meternos, ¿no? Más en el pozo, en nuestros problemas, no sé qué. Sin embargo, cuando tienes que ocuparte de otras personas o otros animales y dar un servicio y cambias el foco en lugar de recrearte, ¿no? En tu miseria en ese momento, cambias el foco, cambias tus emociones, te preparas para poder ayudar. Y cuando estás ayudando, indirecta o súper directamente, en realidad te estás ayudando a ti. Estás conectando con esa nueva energía, ¿no? Y por eso ayudar es muy terapéutico. Ayudar y estar en benevolencia, ya lo vamos a ver en la próxima, es la clave para poder vivir bien. Hmm. Pero no hacer en el lugar del otro. No, no, Porque no, no, si hacemos efectivamente. en el lugar del otro, le robamos potenciales. Porque cada persona está, cuando nos pasan cosas, nos pasan porque nos tienen que pasar, porque tenemos que ver. ¿Viste? Tenemos que ver. Y tenemos que ver por qué. Y no es fácil de ver por qué, porque a veces uno tiene que cuestionarse. ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero que mis hijos estudien? ¿Y por qué les digo andar a la escuela y tenés que ir a la escuela y tenés que estudiar y tenés que recibirte, tenés que tener un diploma de médico, de abogado? ¿Por qué? Porque quiero ser una buena madre. O estamos proyectando nuestros deseos Exacto, en ellos, ¿no? Que queremos a exacto, veces que sean un roble y ellos son un almendro. Ese es otro tema muy interesante, ¿no? El de la educación y los hijos. Mm, exacto. sí, incluso la palabra ayudar puede transformarse en el acompañar, ¿no? En el apoyar, porque ayudar efectivamente, como dices tú, parece que tenemos que dar la mano para sacar de un lugar desde donde la otra persona no puede actuar y sin embargo, claro que sí, claro que todos los dones y potenciales están ahí, es simplemente a veces hacer de espejo, ¿no? Y decir, están ahí, Y sí. sabés que a veces lo hacemos para ser buenos, porque nuestros padres nos enseñaron que en la vida hay que ser buenos, ¿viste? Y en realidad en la vida tenemos los momentos de luz y los momentos de oscuridad. Las zonas de sol, de luz y las zonas de oscuridad. Totalmente. Eso no Así sé si ustedes, somos. Carl Jung lo explica perfectamente bien. Creo que vos hiciste una Sí. meditación sobre eso. Sí, las sombras, ¿verdad? Las Las sombras de sombras. las que habla Carl Jung, que cuando nos permitimos observarlas, ¿no? Y darnos cuenta, ser conscientes de que forman parte de nosotros y las integramos, las aceptamos, ¡uf! Eso es maravilloso, ¿no? El ¿Cuánto es darse más fácil? cuenta. Cuando nos damos cuenta de nuestro lado inhumano, ¿no? Porque tenemos un lado humano y un lado inhumano también, todos. O todos son humanos, ¿no? En realidad. Pero cuando Quiero decir, integramos forman ese, parte de nuestra condición de ser humanos. pero cuando integramos ese inhumano que tenemos adentro o esas zonas de sombra que tenemos adentro, cuando las integramos como parte nuestra, todo va mucho más fácil. Sí, sí, sí. Y ahí la amabilidad, siempre lo digo, es clave. El ser amable con uno mismo, ¿no? Y aceptar que esas sombras están ahí. Incluso a veces, pues reírte con ellas, ¿no?
y quitarles carga y decir, ay, yo qué sé, Marta, pues has regañado a Iván porque deja ahí los platos encima de la mesa y te ríes, sí, ¿no? De esa parte. pero es esa Sí, parte de sí, él, porque además sí, esa parte de él te muestra una parte tuya. totalmente. Es lo que, Siempre va en dos sentidos, ¿verdad? claro. La comunicación. Mm. ¿Y qué tiene de malo que dejes los platos arriba de la mesa? Cuando tenés ganas vas y los guardás. Sí, 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 Pero a veces totalmente. es así, yo soy igual. Tiene que estar todo perfecto, ordenado, no podemos dejar un pelito que salga de un lado. No, hay que aceptar la imperfección, pero no es fácil, Marta, no es fácil. Esto era más o menos lo que quería decirles sobre este super doctor Hammer, que es tan importante, y también que eh, lo que tenemos que saber también es que depende del lugar donde nacemos, nuestro lugar nativo, de donde venimos, puede ser también la frecuencia de ese lugar. La frecuencia, los números, todo nos informa en el universo, todo. ¿Viste? Mm, Cada número tiene un porqué, cada letra tiene un porqué, cada, todo, todo, todo nos informa. Es re impresionante como la conexión existe y cada vez se ve más. Y mm, solamente tenemos que tratar de pensar bien para el otro, para nosotros y buscar esas partes buenas de la gente. El otro día, ayer vi un video que estuvo en YouTube, que estuvo muy bueno. Si puedo, se los voy a pasar. Hay personas, hicieron entrevistas a personas que se veían horribles. Una señora que decía, soy muy vieja, tengo la cara llena de arrugas, otra que decía, tengo las cejas gordas, otra que decía, tengo los ojos caídos, y todas personas súper complicadas, que no se veían ellas. Entonces les hicieron, pasan la parte en donde le preguntan a las personas qué es lo que no les gusta de ella o algo así, y después las ponen en cámara y la gente de la calle las ve y las ve divinas. Dice, qué señora más divina, tiene una mirada, tiene una dulzura, tiene unos ojos. Les dan pila de cosas y la gente llora, Marta. mm. La gente llora porque no se ven así. Lo voy a pasar, Que lo voy a pasar el Y video. porque hemos aprendido tal vez a hablarnos como nos han hablado, ¿no? Claro. Entonces es tan importante toda la historia, ¿no? Que de cada uno. A mí hay una cosa que digo muchas veces y es que si yo estuviese en tu lugar, ¿no? Porque tendemos a veces, yo que tú haría tal, si yo fuese tú haría no sé cuántos. Entonces que si yo fuese tú, haría exactamente lo mismo que estás haciendo tú, porque tendría, como dices tú, el mismo lugar de nacimiento, los mismos padres, el mismo entorno, los mismos genes, la misma historia de vida, las mismas experiencias. Sería tú y haría exactamente lo mismo, ¿no? Y ahí yo creo que hay mucha magia en el darse cuenta de que todos podemos estar en cualquier situación. Entonces, simplemente para que seamos un poquito más precavidos a la hora de juzgar, ¿no? Al otro, porque es que seríamos exactamente esa persona, haríamos exactamente lo mismo en su lugar, ¿no? Y cuando vemos esas personas, por ejemplo, que a veces que atraviesan el Mediterráneo para venir a España y para vivir una vida de sueños en España y se imaginan que ahí donde ellos están es todo horrible, negativo y que no pueden vivir más y todo eso, y que arriesgan su vida y que pierden amigos en el camino y que vuelven a este lugar. Yo vi un reportaje de un muchacho que llegó a España, llegó después de haber perdido a no sé cuánta gente, después de haber tenido un camino de vida espantoso, pobrecito, llega a España y se encuentra durmiendo en la calle, tapado con cartones, y un tipo le hace pichí arriba. Y él dice, este es el paraíso, para mí, este era mi paraíso. Viste que a veces no lo vemos el paraíso. Totalmente, totalmente. Nos creemos que lo otro va a ser mejor que lo que tenemos, ¿no? Porque a veces Ese es un vemos caso extremo de mucha necesidad y del sufrimiento, ¿eh? Por el que atraviesan tantas personas, pero y eso lo efectivamente vemos ahora. idealizamos Y eso lo situaciones, vemos sí. ahora con estos migrantes que vienen y que uno a veces
a veces escuchás a la gente que dice, bueno, claro, no se les puede, yo qué sé, yo cuando veo que dicen no se les puede recibir dignamente y todo, y yo digo, ¿por qué los tenemos que recibir? A ver, porque los tenemos que recibir porque en su país todo lo que había lo hemos robado nosotros. Hemos generado Mm. guerras, hemos generado cosas horribles en esos países. África es un país magnífico, es la madre tierra, tiene todos los recursos naturales, tiene todo, es un lugar hermoso, pero todo el mundo ha querido ir a puncionarla, ¿viste? Sí, incluso puede haber guerras civiles, ¿no? Nosotros, en España hemos vivido una guerra civil y ha habido Sí, mucha migración de España, bueno, Galicia, sobre todo de todos los lugares de España a otros países de Latinoamérica, etcétera. Quiero decir, ante situaciones donde es muy difícil vivir, ¿no? Por la situación X que sea, bueno, lo tenemos así organizado, ¿no? Con las fronteras, con las barreras, cuando en realidad las cosas podrían ser totalmente distintas. Esto lo hablo mucho con mi pareja, pero en realidad vamos, si vas mirando la historia, ¿no? De la humanidad, ujú, pues tenemos esa característica como seres humanos no sí, común a todos, pero que se da y es que, bueno, pues de vez en cuando salen líderes, guerras de poder, mm, el otra vez es un poco ir a la compra que le pasaba a tu paciente, pero a gran escala, ¿no? El querer poseer sí, y poseer y poseer, cada vez más. pues también por un vacío lo que pasa es que ya a una escala muy grande, ¿no? Entiendo. Mm. Y con las Hmm. redes sociales pasa lo mismo, ¿viste? La gente no se sabe servir de las redes sociales para generar buenas cosas, porque a veces nos servimos de las redes sociales o para como máquina de consumación, porque compramos, hacemos venir, vienen, o sea, y vemos lo que tiene el otro y quiero tener lo mismo, voy a comandar y voy a comprar, y a veces eso, o las usamos mal, cuando en realidad es algo tan importante porque nos permite esta comunicación. Hoy que yo estoy en Francia, vos estás en España, estamos hablando como... Y esa vibración que existe, ¿me entendés? O sea, hay que saber Hmm. utilizar también esas redes sociales para los chicos también que a veces están un poco perdidos. Pues yo digo que la gente a veces está perdida. Hmm. Pero ¿sabes qué, Graciela? Cuando estamos hablando así ahora, que nos estamos saliendo un poco de tema, pero en realidad Sí, todo sí. tiene que ver, cuando hablamos así a gran escala, ¿no? A nivel de planeta, al final también podríamos adaptar la misma idea, ¿no? Como una unidad planetaria con sus luces y con sus sombras. Exacto, sí, Entonces, si queremos seguir con la misma actitud, al final no nos queda otra que integrar esa parte, ¿no? Esa sombra integral. de la Sí. humanidad también Ujú. y así es. Y lo curioso es que sin una no existiría la otra. No, Entonces, al final es un juego de equilibrios cuando a nivel ideológico, a nivel filosófico, tendencia artística se va hacia un extremo, al final pues con el tiempo más o menos rápido se va hacia el otro y es ese juego, ¿no? Dentro de la misma energía, hacia un polo, hacia otro, hasta que tal vez alguna vez encontremos el equilibrio que no sabemos si será más aburrido veremos. o más o mejor. Sí, como decíamos, y además, viste, al ser antenas biológicas, este doctor Hammer lo que descubrió, lo que puso en descubrimiento, lo que puso a la luz, esa zona de luz, es que, las leyes biológicas son leyes de la naturaleza. No hay nada más que eso. Con Mm, los microbios vivimos durante años y los microbios son los microbios los que nos permiten de poder tener un sistema inmunitario. Entonces no hay que, ¿por qué hay que matarlos los mm, microbios? Porque tenemos que matar mm, todo. No puede ser. mm, Pero mm. bueno, es así. Por el momento avanzamos Sí. paso a paso, sabiendo que, como decíamos la última vez, los problemas no existen, solamente existen las soluciones y que solamente hay que cambiar el ángulo para verlo de otra manera y que mismo la persona más mala con la que nos encontremos tiene una parte de luz. Así es, así es.
Pues muchísimas De gracias, nada. Graciela. Un placer compartir esta segunda charla. Ya avisamos que tendremos una tercera, como dices tú, sobre la ley del desdoblamiento, Ay, ¿verdad? divina, De esa es divina, esa es la Jean-Pierre mejor. Garnier, que te Ah, me apasiona y lo sé. apasiona. Sí, me encanta. Sí, me Bueno, encanta. pues Bueno, te yo te mando un agradezco. abrazo muy grande. Tú también. Como siempre, dejaremos tu contacto en la cajita de la descripción del vídeo por si alguien Perfecto. se pusiese poner en contacto contigo para compartir Sí, sí. pues lo que surja en ese momento. Yo estoy a Y disposición de toda la gente que resuene con lo que hacemos. Y ya te digo otra vez más que en junio o julio me vas a tener en tu retiro espiritual. Que voy a ir. ¡ay, qué ilusión! En junio, no, en julio. En En julio es la julio. fecha, mayo, Sí, julio y sí, septiembre, que claro. todavía no lo he anunciado, pero bueno, lo No. anunciaré, lo anunciaré. Sí, Pero sí, ojalá, como hay que ser Graciela. buenas con nosotros mismos, yo eso me lo ofrecí a mí, como regalo Sí, del sí, sí. 2025. Sí, Ah, y hay que sí, qué decir otra bien. cosa. Quería Dime. decir que este año 2025 es el año en donde asumimos todo lo que proyectamos en el 2024. Este año es un año asumir, hay que asumir todo eso e integrar esas zonas de luz, de oscuridad, aceptarse, ser bueno consigo, quererse y pensar bien del otro, siempre pensar bien del otro. Voy a compartir el Pues va. videito este que me pasó, que está muy interesante, lo voy a meter en el grupo de la tribu para que lo vean. Vale, dejaremos también el enlace de la tribu, que es un grupito que tenemos en Telegram, para compartir, ¿no? Principalmente quien quiera, lo que quiera y Sí, sí. acompañarnos, ¿no? De alguna manera. Exacto, es eso el acompañamiento, nos Sí, acompañamos todos por suerte, si no, sí.